Cordial saludo compañeros y tutor. En el día de hoy les voy a presentar la actividad número 1, reconocimiento. Mi nombre es Jonathan Josué Gómez Noreña. Aquí les muestro una imagen de mi familia. De izquierda a derecha es mi hermana, mi hija, mi hijo, mi padre, mi esposa y yo. Estudio en el CEA de Medellín. En el día de hoy les voy a hablar de tres conceptos básicos como son algoritmo, diagrama de flujo y pseudocódigo. Algoritmo: secuencia ordenada de pasos que conducen a la solución de un problema dado y puede ser expresado en el lenguaje natural. Todo algoritmo debe ser preciso, finito y definido. Preciso, porque cada uno de sus pasos debe indicar de manera precisa e inequívoca qué se debe de hacer. Finito, porque un algoritmo debe tener un número limitado de pasos. Definido, porque debe producir los mismos resultados para las mismas condiciones de entrada. Diagrama de flujo: representación gráfica de un algoritmo o de una parte de este. Dichos diagramas se construyen utilizando ciertos símbolos de uso especial como son rectángulos, óvalos, pequeños círculos, etc. Estos símbolos están conectados entre sí por flechas conocidas como línea de flujo. Aquí vemos un ejemplo de un diagrama de flujo que habla sobre si quiero café y hace unas preguntas y dependiendo de las respuestas se hacen unas acciones. Pseudocódigo: representación de un algoritmo antes de ser convertido al lenguaje de programación. Es una forma de describir los pasos que va a realizar un programa de la forma más cercana al lenguaje de programación que vamos a utilizar posteriormente. Es como un falso lenguaje, pero en nuestro idioma, en el lenguaje humano y en español. Aquí también vemos una imagen de un pseudocódigo corto de un número mayor. Básicamente, la conclusión, todas se enlazan entre sí. Básicamente el algoritmo son los pasos o acciones para resolver el problema. El diagrama de flujo es la representación gráfica del algoritmo y por último el pseudocódigo es la transformación al lenguaje de programación de los dos pasos anteriores. Fases necesarias para resolver un problema donde se requiera de la lógica de programación. Fases: esta fase indica la perfecta comprensión del problema, el diseño de una solución conceptual y la especificación del método de resolución, detallando las acciones a realizar mediante un algoritmo. Analizar el problema: para encontrar la solución a un problema se debe analizarlo con fin de obtener una idea clara sobre lo que se solicita y determinar los datos necesarios para conseguirlos. Diseñar el algoritmo: identificar las tareas más importantes para resolver el problema y disponerlas en el orden en que han de ser ejecutadas, considerando tres partes importantes como son las entradas, los procesos y las salidas. Verificar el algoritmo: después de realizar un algoritmo se debe comprobar que se produzca el resultado correcto y deseado. Esta verificación debe hacerse manual, usando datos significativos y anotando los errores o cambios que se le puedan hacer para obtener el resultado deseado. Importancia de los algoritmos como fundamento de la programación de computadores. Por medio de algoritmos se llega a un orden de ideas y un proceso correcto en la elaboración de máquinas, programas y robots, lo que conlleva a un alcance en la tecnología y un mayor progreso a nivel mundial. Aquí les dejo las referencias que tuve para realizar esta exposición. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.